delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. El sacerdote nombró oficiales sobre la casa de Jehová. Tomó a los capitanes de centenas, a los cariteos y los guardias y todo el pueblo del país. Hicieron descender al rey de la casa de Jehová. Vinieron por el camino de la puerta de los guardias a la casa del rey, y él se sentó en el trono de los reyes. Todo el pueblo del país se regocijó y la ciudad quedó tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada en la casa del rey. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, por el testimonio de tu ley, por la revelación de tu plan eterno, del simiente de la mujer, para aplastar la cabeza del serpiente. Gracias, Señor, que esta promesa, este plan es fiel, que no cambia, es inmutable. Gracias, Señor, que detrás de los ataques del enemigo, este mundo caído, todavía tu promesa queda fiel. Y gracias, oh Señor, que en las manos de nuestro Rey somos seguros. Ayúdanos, oh Señor, por medio de tu palabra esta mañana, de confiar más y más en Cristo, nuestro Rey, ser obediente a Él, edificando su casa, buscando primero su reino y destruyendo los ídolos de nuestra vida. Gracias, Señor, por Él. Y pedimos, Señor, por orejas para escuchar bien, por corazones para recibir y poner en práctica lo que aprendemos de ti, de tu gran fidelidad esta mañana. En tu nombre y para tu gloria oramos, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y por favor buscan en sus Biblias Segundo de Reyes, capítulo 11. Para comenzar esta mañana me gustaría que piensen por un momento si han pasado por tiempos en tu vida en que has dudado si en verdad Dios iba a cumplir sus promesas para ti. Pasando por la noche oscura, se ha parecido a ti que tal vez Dios no está en control. Tal vez los malvados van a ganar. Tal vez la mejor opción es comprometerse, tirar la toalla y andar en los caminos del mundo, como fue la única opción. En esta sección de Reyes, Judá en el sur estaba pasando por uno de estos tiempos. Vamos a ver que por 6 años había una reina malvada quien ha matado sus propios nietos para tomar el trono. Una encarnación del demonio, de Satanás mismo. Ella fue una representación de todo lo natural en este mundo pecaminoso, en contra del reino de Dios. Y parece que la promesa a David, que uno de su simiente no sería cumplida, que Jesús no iba a venir, que Dios no estaba en su trono. Pero vamos a ver que este es totalmente lo opuesto de la realidad, que en la noche oscura Dios está preparando una obra maravillosa, demostrando su poder, revelando en el 7º día su Salvador, su Rey, su promesa fiel, que su Hijo está en su trono, que Él reinará por toda la eternidad. Y en la noche oscura podemos confiar con plena fe: Dios es Rey, su Hijo Jesús es Rey y es Rey eternamente. Y en la luz de eso debemos primero buscar su reino, su casa, su gloria. Y segundo, no comprometernos con la idolatría. Debemos cuidar a quien escuchamos, y en particular que creemos la palabra de Dios, que su palabra nos llena, que sea la roca bajo nuestros pies, la fundación de nuestra casa, de nuestra vida, para que cuando nuestros maestros, nuestros líderes se fallan o se mueran, todavía somos firmes, porque tenemos la palabra de Dios
y en la luz de su palabra, que removemos los ídolos de nuestras vidas, no confiando en esos, pero solamente en Dios, porque Cristo es Rey, el Rey eterno. Para recordar un poco del contexto que hemos visto en Reyes, mucha atención hasta este punto ha sido enfocado en Israel en el norte, y en particular en el rey malvado Acab y su esposa Jezabel y toda esa idolatría. Y Dios, siendo justo y paciente, le dio mucha oportunidad por él y su casa a arrepentirse, pero no se arrepintieron. Y si recordamos, la semana pasada, en capítulos 9 y 10, Dios envió a Ehud para conspirar, tomar el trono y matar a toda la casa de Acab como un acto del juicio de Dios en contra de ellos. Dios es justo para juzgar a los pecadores que no se arrepienten. Y también Dios hizo una promesa a David para darle un simiente quien iba a reinar para siempre. Y hay una tensión en el texto. ¿Qué va a pasar con el linaje de Judá? Porque si recordamos, la casa de Acab con su hija Atalía ha casado, ha unido en un yugo desigual con Oram, un descendiente de David, el rey de Judá en el sur. Entonces la pregunta es, ¿y qué va a pasar con Judá? ¿También serán destruidos? Porque ellos también son mezclados con Acab. Las tinieblas y la luz han mezclado. ¿Qué va a pasar con la justicia de Dios y la promesa de la gracia de Dios en 2 Samuel 7 para dar un simiente a David para reinar para siempre? Y vamos a ver que Dios en su justicia termina la vida de Atalía, pero salva la casa de David para que eventualmente vendría Jesús. Vamos a ver que si no fue por esta historia, una historia tal vez no bien conocida a nosotros, pero si no fue por la gracia de Dios en capítulo 11, Jesús no vendría al mundo. No tendremos un rey y salvador. Esto es una historia maravillosa de la fidelidad de Dios a su pacto. Este es capítulo 11. Dios forma un refugio en la casa de Dios por el niño Joás. En capítulo 12 tenemos los dos lados de la vida de Joás. Él comienza a ser rey cuando tiene 7 años y en dos maneras él es una sombra de Salomón, o continúa el ejemplo de Salomón, por lo bueno y por lo malo. Por lo bueno, al principio, siendo bien instruido en la palabra de Dios por su padre espiritual, Joiada, el sacerdote, él reedifica el templo de Dios. Como Salomón edificó el primer templo, él estaba haciendo esta reconstrucción del templo, demostrando la prioridad de la presencia de Dios en su vida. Pero tristemente, al fin de su vida, cuando Joiada, su padre espiritual, se muera, él busca otros consejeros quien desvían su corazón en idolatría. Y el resultado de eso es él matando al hijo de su padre espiritual. Y Dios enviando otra disciplina y todavía él siendo endurecido en su pecado y terminando su vida siendo matado, asesinado en una conspiración. Comienza su vida siendo salvado de una conspiración y termina su vida siendo ejecutado por una conspiración. Pero el punto en todo eso es que el Mesías, el rey en que estábamos esperando para salvar el día, salvar el mundo de toda esta maldad que llena como Atalía, Joás no es el Salvador. Estamos esperando por un Salvador mejor del linaje de David. Estamos esperando por Jesús para venir, reinar y salvarnos de la maldad en el mundo y la maldad en nuestro corazón. Entramos en el texto, en 2 de Reyes, capítulo 11. El Señor dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. ¡Wow! Increíble. Piensan en tus abuelitas por un segundo. Y la posibilidad de una abuelita diciendo: aquí es la oportunidad. Mi hijo Ocosías ha sido matado por Ehud
No hay nadie en el trono de Judá. Esa es mi oportunidad. Solamente tengo que eliminar todos mis nietos y yo puedo tomar el trono. Tenemos que recordar, esta es la hija de Acab y Jezabel. Esa es una mujer quien representa toda la maldad que está en nuestro corazón, buscando nuestros propios reinos a cualquier costo para establecer nuestra gloria en vez de la gloria de Dios. Esa es una historia, tristemente, que llena todas las páginas de la Biblia. Desde Génesis 3:15, Dios habló de este conflicto entre el simiente de la mujer, Eva, y el simiente del serpiente, Satanás, que siempre sería buscando por quién iba a ganar, a cuál reino iba a ser el primero, el reino de Dios, el reino de Satanás, y sus simientes batallando, estas madres batallando. Y Dios dio una claridad a quién iba a ganar este conflicto en 2 Samuel 7, cuando Dios dijo a David: cuando tus días, David, se cumplen y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente, tu simiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas. Estableceré su reino. Nota dos cosas de él. Él edificará casa a mi nombre. Su corazón va a poner primero la presencia de Dios. Él será un edificador de la casa de Dios. Y segundo, yo estableceré el trono de su reino para siempre. Él iba a reinar en su trono, que es, vamos a ver, el trono de Dios para siempre. Yo seré padre para él, él será hijo para mí. Esta fue la promesa. El simiente de la mujer iba a ser un simiente de David, quien iba a aplastar la cabeza del serpiente. Es el Rey Jesús. Pero este momento en la historia, parece que esta promesa no será cumplida. Parece que el simiente de Satanás va a ganar, que la madre malvada va a ganar y tomar el trono y eliminar totalmente los hijos de David. Pero Dios, versículo 2, pero Josabá, hija del rey Horam, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte. Lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. No sabemos más de esta mujer, que fue hija de Horam, hermana de Ocosías, y vamos a ver que ella fue esposa del sacerdote Joiada, de que más adelante, y ella en fe tomó Joás y se escondió en la casa de Dios para preservar el único remanente de esta promesa del simiente. Qué héroe de la fe, de que no sabemos mucho, pero Dios usó esta mujer de fe para preservar la línea de los ataques del enemigo. Pensamos, por ejemplo, en las parteras de las hebreas en Éxodo 1, como otra vez Faraón, como el serpiente tratando de eliminar a los hijos de Israel, pero muy astutas, estas parteras se escondieron, o como Moisés fue salvado del agua. Vemos muchas veces esa historia de mujeres de fe, de verdaderas madres cuidando el simiente al sacrificio, al riesgo de su propia vida. Este es el contraste entre la madre o la abuela, Atalía, buscando su propio reino, y la madre de fe, la madre sacrificando a sí mismo para preservar para la próxima generación la palabra de Dios, la promesa de Dios. Hablando especialmente a las madres, a las abuelas, a las hijas, veas como tu gran llamado en este mundo, esta promesa de Dios, y preservando en un sentido esa promesa por tus vidas sacrificiales, enseñando a tus hijos, haciendo todo lo posible para proteger a tus hijos de las influencias de este mundo malvado, entrenándoles en las promesas, en las palabras de Dios. Requiere el sacrificio de no buscando su propio reino como Atalía, y buscando primero el reino de Dios. Una gran mujer de fe, Josabá.
Versículo 3. Estuvo escondido con ella en la casa de Jehová 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. Pero en el 7º año, Joiada mandó a buscar e hizo venir a los capitanes de centenas de los cariteos y de los guardias, y lo hizo venir a él en la casa de Jehová. Entonces hizo un pacto con ellos en la casa de Jehová y los puso bajo juramento. Los mostró al hijo del rey. Por 6 años él estaba en la casa del Señor, en el templo, siendo cuidado aparentemente por Josabá y por su esposo Joiada. No, Reyes no dice que eran casados, pero cuando comparamos con 2 de Crónicas 22, aprendemos eso, que eran casados. Y él estaba siendo, por los primeros 6 años de su vida, siendo instruidos en la palabra de Dios, sirviendo en la casa de Dios. Y allí, en la casa de Dios, estaba su lugar de refugio. Cuando cumplió sus 6 años, terminó 6 años, cumpliendo 7 años, este fue el día en que él sería revelado a Israel como rey. Entonces, Joiada, el sacerdote, llamó capitanes de la guardia para revelar, el rey vive. Aquí está el linaje de David. Después de 6 años viviendo bajo esta reina malvada. Pero aquí está la luz, aquí está la posibilidad por el mejor futuro, la promesa de Dios. Entonces él preparó toda la guardia para revelarle a Israel. Y moviendo a versículo 11, los guardias se colocaron cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al altar, junto a la casa, alrededor del rey. Entonces Joiada, sacerdote, sacó al hijo del rey, le puso la corona, le dio el libro del testimonio, lo hicieron rey, lo ungieron y batiendo palmas gritaron: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Qué momento! Después de 6 años en secreto en la casa, su revelación pública, delante de los pilares en el templo, frente del pueblo, declarando con todo su guardia alrededor de él, sabiendo que Atalía en el mundo iba a querer hacer todo lo posible para matarle, pero bien protegido. Él fue ungido con aceite, una representación del Espíritu Santo, ungiéndole como el Cristo, el Mesías, el Rey, y batiendo las palmas, declarando que Él es Rey. Y nota que dice más que Él recibió. Cuando Él recibió su corona, también recibió el libro del testimonio. En Deuteronomio 17, Dios da instrucciones para el rey, que cada rey debe tener su propia copia de la Biblia, del testimonio de Dios, de la ley de Dios. Debe leerlo día tras día para no se engrandece su propio corazón, pero que teme al Señor y es humillado delante del pueblo, para poner en práctica la justicia de Dios conforme a su palabra. Todos los niños, especialmente los que con 5, 6, 7 años tienen sus Biblias, eso es lo que necesitas ser para ser y todos nosotros también. Ok, él tenía su Biblia, su testimonio, su corona, ungido, listo para ser el rey, pero había el problema de Atalía. Versículo 13, al oír Atalía el ruido de la guardia del pueblo, se llegó al pueblo en la casa de Jehová. Y miró, y aquí el rey estaba de pie junto a la columna. Según la costumbre, los capitanes, los trompetas estaban al lado del rey. Todo el pueblo del país regocijaba, tocaba trompeta. Entonces Atalía rascó sus vestidos y gritó: traición, traición. Hasta el fin, como su madre Jezabel estaba no veando que ella fue la verdadera traidora. Ella estaba pensando: no, este es traición, tratando de tomar su trono. Pero el sacerdote Joiada dio orden a los capitanes de centenas que estaban al mando de ejército y les dijo: sácalo de entre las filas y al que la siga, matarlo a espada. Por el sacerdote había dicho: no la mataréis en la casa de Jehová. Le echaron mano cuando ella llegó a la entrada a los caballos de la casa del rey y allí la mataron. Como su madre Jezabel, ella murió y su sangre fue
pisoteado por los caballos, si recuerdan en 2 de Reyes 9:33. Lo echaron abajo, parte de su sangre salpicó la pared de los caballos y él lo pisoteó. Y ella, con el mismo corazón de su madre, su propio orgullo, también murió como su madre, pisoteado a su sangre por los caballos. Los que se exaltan serán humillados. Versículo 17. Entonces Joiada hizo un pacto entre Jehová, el rey y el pueblo, de que ellos serían el pueblo de Jehová, asimismo entre el rey y el pueblo. Eso es bien importante. No solamente le nombraron como su rey, pero renovaron su pacto, su relación basada en promesas. Ese pacto entre Dios, el rey y el pueblo. Este es lo que pasa cuando por la gracia de Dios somos salvados por fe en Cristo. Somos unidos a Dios y a Cristo como nuestro Rey por medio de un pacto. El nuevo pacto en que Dios prometa perdonar nuestros pecados, llamarnos su pueblo y lo llamamos nuestro Rey. En ese pacto no podemos tener Dios como nuestro Dios sin tener su ungido como nuestro rey. Y también aquí, ellos estaban renovando su pacto con Dios, porque vamos a ver, estaban hasta este punto adorando Baales, pero también para tener esta relación con el Dios verdadero, también necesitamos su ungido rey como nuestro rey, necesitamos Jesús como nuestro rey y salvador. Renovaron su pacto y versículo 18, todo el pueblo del país fue a la casa de Baal y lo derribaron. Destruyeron completamente sus altares, sus imágenes, mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Sacerdote nombró oficiales sobre la casa de Jehová. Por la influencia de acá, Atalía, en Judá. Ellos con el templo de Jehová también tenían a su lado una casa por Baal. Vamos a ver que la casa de Dios fue corrompida, destruida por la adoración de falsos dioses como Baal. Y la primera cosa que tenían que hacer, renovando este pacto con Dios, fue eliminar toda esa idolatría de su país y de sus corazones. También por nosotros, creyendo en Cristo. Esta es una batalla continua, comenzando con la primera vez, que por la gracia de Dios somos convertidos, creemos en Cristo, eliminamos todas las cosas de los magos, de la psicología, de otras religiones o pensamientos falsos en contra de la palabra de Dios, los sacamos de nuestra vida, de nuestras mentes, para que no seamos continuamente influenciados con eso. Si tenemos Dios como nuestro Dios, no podemos tener otros dioses. Removieron el templo, la casa de Baal, versículo 19, tomó los capitanes de las centenas, los cariteos, los guardias, todo el pueblo del país, hicieron descender al rey de la casa de Jehová. Vinieron por el camino de la puerta de las guardias a la casa del rey, se sentó en el trono de los reyes. Todo el pueblo del país se regocijó, la ciudad quedó tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada en la casa del rey. ¡Qué momento! ¡Qué gozo! Después de 6 años de opresión, siendo librados de esta reina malvada, el gozo, la tranquilidad que trae para tener el rey ungido de Dios sobre su trono. Si estás en un tiempo en tu vida en que no hay tranquilidad, en que no hay paz, en que no hay gozo, es posible que todavía sentado en el trono de tu corazón, como Atalía, estás tratando de ser rey o reina del universo, de tu vida. Destruye esta mentira que tú puedes tener gozo y tranquilidad siendo tu propio rey o reina. Que Cristo sea tu rey, que se arrepiente, que doblas la rodilla a Cristo como rey de tu vida. Solamente en Él es el gozo, la tranquilidad, la paz y la salvación. Y termina interesantemente, Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Vamos a tener una elección después de eso. Uno tiene que tener 7 años o menos y vamos a elegir cuál de nuestros niños va a ser el próximo rey. Poniendo ahí, Owen tiene 7 años y pensando en esto siendo el rey del país de Dios, el pueblo de Dios, increíble. Pero 2 cosas por lo menos que pienso que son significantes en eso.
Uno es que en el número 7 o el sábado aparece muchas veces en ese texto. Y este es significante en la Biblia. Claro, Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo día Dios descansó. Entonces, lo que Dios estaba haciendo es, después de 6 años de opresión, en el séptimo año, en el día este pasó en el sábado, y en el séptimo año Dios estaba trayendo paz, tranquilidad, liberación de la esclavitud de Atalía y trayendo con esta sombra de Cristo paz, reposo. Solamente en el verdadero rey hay reposo. Y segundo, interesantemente, que es un niño tan joven, 7 años. Creo que este está demostrando otra vez la debilidad del hombre. Un hombre de 40 años, en verdad, no es más capaz que un hombre de 7 años por la necesidad que hay, por sabiduría, por la habilidad de guiar el pueblo grande de Dios. Habla de nuestra dependencia en uno quien fue rey desde antes de su nacimiento, de Jesús, quien vino, y como hemos leído en Lucas 1, fue declarado rey del linaje de David, el rey eterno, quien vino al mundo como rey, como niño, quien vivió declarando su reino, quien murió con su corona de espinas, quien resucitó siendo declarado el Hijo de Dios con poder, el verdadero rey, y quien ascendió a su trono, quien está reinando ahora y en el futuro vendrá a reinar. Él es el verdadero rey, y Joás es una sombra de Jesús. Y también un recordatorio a nosotros que en la noche oscura, en los tiempos cuando parece que el mundo está ganando, no perdemos la fe. Ponemos los ojos en Él, quien está en su trono, en la promesa de Dios que nunca fallará, que Él está el Rey eternamente, y en eso tenemos toda confianza. No tiramos la toalla, porque Jesús es el Rey eterno. ¿Y qué de Joás? ¿Cómo siguió su reino, comenzando como 7 años? Vamos a ver. Él fue como Salomón, por bien y por mal. Comenzó bien, por años siendo instruido por Joiada, el sacerdote, esposo de su salvadora, su tía Josabá, pero que tristemente terminó mal, destruyendo lo que él pasó toda su vida edificando, la casa de Dios. Entonces, la gran éxito de su vida fue la reconstrucción de la casa de Dios. Capítulo 12, versículo 1. En el 7º año de Ehud, Joás comenzó a reinar. Y reinó 40 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Sibia de Beerseba. Él reinó 40 años. Dios estaba dando otra vez estabilidad al pueblo de Dios. Y recuerda, Salomón reinó por 40 años sobre el pueblo de Dios. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días. Y estamos esperando que diga todos los días de su vida. No, todos los días de la vida del sacerdote Joiada lo dirigió. Este está preparándonos por lo que vamos a ver al fin. Cuando Joiada se murió, él falleció. Pero por todos los días del sacerdote Joiada, siendo instruido, él estaba fiel, haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Solamente, versículo 3, los lugares altos no fueron quitados. El pueblo aún sacrificaba, quemaba incienso en los lugares altos. Dios ha dicho que solamente debían adorar en el templo, y todavía tenían esos lugares altos, pero eran por lo menos dedicados a Jehová. No eran, fue en contra de Dios, pero no eran dedicados a Baal. Pero vamos a ver, ese dio oportunidad por otra idolatría. Versículo 4. Entonces Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero de las cosas sagradas que se trae a la casa de Jehová en moneda corriente, tanto el dinero estipulado a cada persona, como todo el dinero que cada uno voluntariamente traiga a la casa de Jehová, que los sacerdotes lo tomen para sí, cada cual de los conocidos, y ellos repararán los daños de la casa donde quiera que se encuentre algún daño. Tristemente pasó durante el tiempo de Atalía. Segundo Crónicas 24:7 dice: porque los hijos de la perversa Atalía habían forzado la entrada a la casa de Dios, y aún habían usado para los Baales las cosas sagradas de la casa del Señor. Podemos imaginar, después de estos 6 años de Atalía,
como la casa de Dios, el templo de Dios, sería totalmente destruida, en mucha necesidad de limpieza, de reedificación, reconstrucción. Y Dios en Éxodo 30 ha dado una ley por medio de Moisés al pueblo de Dios, que cada año, cada hombre de 20 años y arriba, tienen que traer dinero para un dinero de expiación, una pequeña representación de su necesidad por una paga por sus vidas, rescatándoles por causa de su pecado. Y este resultaría en mucho dinero siendo para el uso de la reedificación, reconstrucción en ese tiempo del tabernáculo, luego en el templo. Y muy astutamente o sabiamente, conforme a la palabra de Dios, Joás dijo: necesitamos dedicar ese dinero, conforme a la palabra de Dios, a la reconstrucción de la casa de Dios. Para entender la importancia de eso y la aplicación de eso, no está hablando primeramente a la limpieza o reconstrucción de la iglesia hoy en día, aunque muchas gracias a los que vinieron ayer para servir, para limpiar, para organizar, de mucha ayuda en eso. Pero recuerda que en esos tiempos el templo fue la representación física de la presencia de Dios, el Dios omnipresente, quien está en todos lugares al mismo tiempo, pero quien especialmente ha dado un lugar a donde moraba su nombre en la tierra, para instruir a su pueblo varias cosas, lecciones importantes. Primero, que no hay muchos dioses, que puede ir a cualquier dios, a cualquier templo. No, hay un solo Dios, y su nombre es sobre todo nombre. Su nombre mora allí, en ese templo. Y segundo, que para acercarse a ese Dios santo, todo ese sistema del sacrificio apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces fue necesario tener ese templo para que ellos podían practicar día tras día este sombra de la cruz de Cristo. El animal muriendo en lugar del pecador, la sangre limpiando y dando acceso a Dios. Todo eso fue una sombra que no es necesario ahora porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Su sangre fue derramado y Él hizo el último sacrificio muerto para nosotros. Pero el templo en ese tiempo fue esencial para proclamar el evangelio del perdón de pecado por medio de la sangre. Y también ese templo, siendo una representación del trono de Dios en la tierra, fue una declaración de la gran verdad de la Biblia, el principio de Emmanuel. Dios con nosotros. Dios está con su pueblo. Dios mora con su pueblo. Dios quiere una relación íntima con su pueblo. Todo eso declaró el templo. Entonces, teniendo el templo sucio y necesidad de reconstrucción, fue una declaración de la falta de prioridad de Dios en sus vidas, edificando sus propias casas en vez de la casa de Dios. Fue diciendo: este sacrificio, esta presencia de Dios, su trono no me importa, más yo, mi reino. Pero Joás, siendo instruido por Joiada, entendió: no, es importante esa casa de Dios. Fue esta casa donde él tenía su refugio. Y fue esta casa que iba a ser como Salomón, dedicando su vida, su riqueza, la riqueza de la nación a la edificación o reedificación de este templo. Versículo 6. Pero el año 23 del rey Joás, los sacerdotes aún no habían reparado los daños de la casa. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y los otros sacerdotes le dijo: ¿por qué no reparáis los daños de la casa? Ahora pues, no toméis más dinero de vuestros conocidos, sino entregarlo para los dones de para los daños de la casa. Y consintieron los sacerdotes en no tomar más dinero del pueblo, ni reparar ellos los daños de la casa. Entonces el sacerdote Joiada tomó un cofre, hizo un agujero en la tapa y lo puso junto al altar, al lado derecho, conforme uno entra a la casa de Jehová. Los sacerdotes que custodiaban el umbral depositaban en él todo el dinero que se traía a la casa de Jehová.
Y cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey y el sumo sacerdote subían y lo ataban en sacos, contaban el dinero que se encontraba en la casa de Jehová. Entregaban el dinero que había sido contado en manos de los que hacían el trabajo, los cuales tenían a su cargo la casa de Jehová. Ellos lo traían para pagar los carpinteros, los constructores que trabajaban en la casa de Jehová. Y versículo 15, y no se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos se ponía el dinero, para dárselo a los que hacían el trabajo, porque procedían fielmente. Joás dio la instrucción. No sabemos cuándo, si este fue cuando él tenía 7 años o luego, pero en un tiempo, en su reino, él se dedicó, dio instrucciones a los sacerdotes de arreglar el templo. Pero años pasaron y no lo hicieron. El texto no lo dice. Aparentemente lo que estaba pasando fue otras prioridades. ¿Cuántas veces ocurre en nuestra vida? Sí, yo sé, mañana Dios, mañana la iglesia, mañana el reino de Dios, pero hoy tengo muchas que hacer. Aparentemente fue pasando con los sacerdotes de Dios. Pero Dios usó este rey, Cristo, para llamar a su propio padre espiritual. Oiga, mira, ¿qué está pasando? A este punto, el texto dice, en el año 23 de su reino. Entonces, él tenía 30 años a este punto. Él dijo, mira, oiga, la casa de Dios, ¿qué estás haciendo? Y dijo, tienes razón. Y tomó un cofre, como nuestro hermano Otoniel hizo su caja, puso un espacio para poner el dinero en eso, y rápidamente se llenó. Y otra vez es la gracia de Dios. Cuando hay líderes dedicándose poniendo Dios primero, su casa primero, su reino primero, el pueblo respondieron y también atesoraron a Dios, dieron su ofrenda, y con este dinero los sacerdotes no lo tomaron por sí mismos, eran fieles y lo dieron a los carpinteros y los otros trabajando en la construcción. Y versículo 15 dice que no tenían que tener una contabilidad muy cuidadosa. Mira, tú dijiste en el plan de construcción que en ese día iba a terminar con la cerámica. No fue así. Este es un milagro. Que los ¿cómo se llaman? Contratistas eran totalmente fieles y completaron el plan perfectamente. Pero de verdad, de corazón, estaban usando sus dones, sirviendo, reconstruyendo la casa de Dios. Este fue el momento más alto en el reino de Joás, demostrando que él estaba buscando primero el reino de Dios, la casa de Dios, y tenían que corregir a los otros, pero le siguieron su ejemplo y eran fieles, poniendo primero la casa de Dios. Una pregunta para nosotros: ¿cuál prioridad tiene Dios y su casa en nuestras vidas? Y no estoy hablando otra vez aunque es bueno usar los dones, los que tienen dones y habilidades en construcción o limpieza, cosas con el edificio de Dios, es bueno, excelente, pero la iglesia de Dios no es este edificio, ese es un edificio. La iglesia de Dios somos nosotros. Cristo es el verdadero constructor de la iglesia, la casa de Dios. En Juan 2, Jesús dijo que destruirás ese templo y en 3 días él iba a reedificarlo. Pero el texto dice que él estaba hablando del templo de su cuerpo. Jesús es el verdadero templo, el lugar a donde vamos por el sacrificio que da expiación por nuestro pecado, la persona, el lugar a donde venimos para tener Emmanuel, Dios con nosotros. No somos más cerca a Dios si estamos en este edificio, no. Para acercarnos a Dios es solamente en Jesús, nuestro Rey y Salvador. Él es nuestro templo. Y Él está edificando su cuerpo, su iglesia en la tierra. En Mateo 16, versículo 18, Él dice que sobre esta piedra Él edificará su iglesia
y las puertas de Hades no prevalecerán en contra de ella. Jesús está, el gran constructor fiel, edificando su iglesia, conforme a 1 de Pedro 2, todos nosotros somos como piedras vivas siendo edificados una encima del otro. Jesús está construyéndonos. Y la pregunta es, si este proyecto de construcción es el proyecto número 1 en nuestra vida. Si vemos pastoreando, entrenando a nuestros hijos como parte de ese proyecto, enseñando, preparando piedras para la casa de Dios. Si vemos cada persona con quien hablamos, una oportunidad para compartir las buenas noticias que puedan salvarle de las tinieblas, y Dios puede perdonar y hacerles piedras vivas para añadir a su casa, a su iglesia, a su morada por su gloria. Si vemos la necesidad, cada uno de nosotros, de ayudar a nuestros hermanos en este proyecto de santificación, amando, demostrando hospitalidad, nosotros mismos leyendo la palabra cada día para que tenemos una palabra de ánimo para ayudar a nuestros hermanos en ese proyecto. Si estamos dedicándonos en los planes grandes de nuestras vidas, con trabajo, con casa, con finanzas, todo, para que podamos ser más y más disponibles y más útil para la edificación de este templo de Dios. Jesús es fiel. Estamos siendo fieles, trabajadores fieles, con este como nuestra prioridad número 1. Este fue el buen ejemplo de Joás. Pero tristemente, Él no es el perfecto Mesías. Él no es el perfecto rey prometido en 2 Samuel 7, quien iba a reinar para siempre. Y lo vemos eso comenzando en versículo 17. Entonces Hazael, rey de Aram, subió y peleó contra Gad y la tomó. Y Hazael se propuso subir contra Jerusalén. Ok, ese es el momento, si no estamos prestando atención, que el tono de la música en la película cambia de todos están regocijando y ton, 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 porque aquí viene Hazael. Si recordamos, Hazael, él fue el viento fuerte de 1 Reyes 19, el instrumento de juicio que Dios iba a enviar contra Acab y la casa de Israel en el norte. Él fue el rey malvado de los arameos. ¿Recuerdan capítulo 8? Cuando Elías lo vio, Eliseo lo vio, él lloró por las cosas horrendas que él iba a hacer en ejecutando el juicio de Dios contra Israel. Y él ha tenido sus batallas contra Israel, él ha extendido su reino hasta Gat, y aquí él vino en camino por Jerusalén, por Judá en el sur, por la ciudad de David, la ciudad de Dios. Estamos preguntando, ¿qué está pasando? ¿Cómo cambió tan rápidamente el tono, la atmósfera en el texto de juicio? El autor a los Reyes presume que sabemos lo que pasó históricamente. Probablemente no sabemos, y por eso necesitamos ir al 2 de Crónicas. Por favor, pasa conmigo al 2 de Crónicas, capítulo 24, para ver la caída de Joás. Cuando leemos el libro de Reyes y Crónicas, muchas veces ayuda leyéndolo juntos, como leyendo Mateo, Marcos y Lucas, los primeros 3 evangelios, y hay ciertas historias incluidas en uno, no en otro, detalles que todo caja junto, pero dan diferentes aspectos muchas veces del mismo evento. Y este nos da más claridad de por qué Dios estaba enviando a Hazael para juzgar a Judá en el sur. Recuerda que nuestro texto ha dicho que Joás era fiel todos los días de Joiada, el sacerdote. ¿Qué iba a pasar cuando su padre espiritual se murió? Versículo 17. Pero después de la muerte de Joiada vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. Y abandonaron la casa de Jehová.
la casa que ha sido su refugio, la casa de Dios que ha sido su gran proyecto de su vida, cuando se murió el sacerdote, Joás abandonó la casa de Jehová y el Dios de sus padres, y sirvieron a las ásaras y a los ídolos. Entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Una advertencia a nosotros. ¿A quién escuchamos? Cuando Joás estaba bajo la instrucción de Joiada, él hizo bien. Pero cuando se murió su maestro, y noticias, tus maestros van a morir, van a necesitar otros maestros, ¿a quién vamos a escuchar? Vamos a escuchar a buenos consejeros que nos enseñan la palabra de Dios, o escuchando consejeros que desviaron el corazón de Joás adorando a Ásara. ¿Cómo podía un hombre que por años ha sido fiel sirviendo la casa de Dios caer así? El texto no revela exactamente fue la condición de su corazón, pero Jesús dice que Él es la vid, y la única manera en que podemos ser fructíferas es si permanecemos en Él. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? En Juan 15:7, Él dice, si permanecemos en su palabra. Parece que lo que pasó aquí es que Joás, siendo instruido por todos estos años, siendo nutridos por la vid, por Joiada, teniendo la palabra corriendo por sus venas, pero él terminó de escuchar, de no tener esta palabra llenando sus orejas y su corazón, y se cortó a sí mismo de la vid, no permaneció en la vid. Él escuchó a otros consejeros, a otros maestros, y se cayó grandemente en idolatría. Esa es una advertencia a nosotros, que primero nuestra fe no depende en un maestro humano. No decimos, pues, el pastor dice. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Tus maestros, especialmente yo sé, soy un pecador. Tengo muchas fallas. Y también yo sé que voy a morir si Jesús no regresa antes. Pero Cristo nunca falla. La palabra de Dios es perfecta y nunca falla. Y personalmente, individualmente, cada uno de nosotros tenemos que ser arriesgados en esa palabra, porque nunca falla. Y también es el filtro en cómo sabemos a quién debemos escuchar y no escuchar. ¿Debo escuchar este consejo de mi amiga, de mi amigo, o no? ¿Cómo yo sé? No es por el corriente popular del mundo, es que dice la palabra eterna de Dios. Hay un gran riesgo si nuestra fe depende totalmente en la fidelidad de un otro ser humano. Niños, otra vez. Tu fe tiene que ser algo personal con Dios. Es bueno ser instruido por sus padres. Este es el diseño, que escuchas y obedezcas a tu padre, a tu madre, que aprendas de ellos lo que dice la Biblia, pero la autoridad última y máxima es Dios y su palabra. Tus padres pueden ser equivocados, pero Dios siempre es perfecto, correcto. Nunca cambia, nunca está en error. Perfectamente te ama, perfectamente te disciplina. Tienes que tener esta relación personal con Él. Todos nosotros, ¿en quién estamos confiando? ¿Primeramente en un ser humano o en Dios, en su Hijo, quien está en el trono para siempre y su palabra que no cambia? Tristemente, Él se cayó en idolatría, y Dios, como un buen padre, le llamó a arrepentimiento. Versículo 19. No obstante, Él les envió profetas para hacerlos volver a Jehová. Y aunque estos dieron testimonios contra ellos, ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías,
hijo del sacerdote Joiada, y él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo, y le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová y no prosperáis? Por haber abandonado a Jehová, él también os ha abandonado. Mas ellos conspiraron contra él, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa de Jehová. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Y esto al morir dijo: que lo vea Jehová y tomé venganza. Wow. Si estábamos sorprendidos de la maldad de la mujer Atalía matando a sus propios nietos, vea otra vez la evidencia de la depravación del corazón del hombre. Aquí está Joás, quien cuando tenía 1 año fue salvado por su tía Josabad en el refugio de la casa de Dios y cuidado como su propio hijo. Él fue instruido día tras día por todo su reino, por Joiada, el sacerdote, y su hijo Zacarías. Cuando Joás estaba en pecado, endurecido en su idolatría, Dios en su gracia dio su espíritu a Zacarías para ir contra ese rey y decirle: has abandonado a Jehová y Dios te ha abandonado. Él estaba diciendo: arrepiéntate, regresa al Señor hasta que es demasiado tarde. Este es tu llamado. Regresa a Dios, tira los ídolos de tu vida. Pero en vez de escuchando su mensaje, Joás pensaba que él podía silenciar el mensajero, y él asesinó su propio primo, el hijo de las personas más influenciales en su camino con el Señor, y el profeta del Dios verdadero, tratando a sí mismo de silenciar a Dios. Qué triste. Pero también cada uno de nosotros, si no por la gracia de Dios, somos lo mismo cuando estamos en pecado, endurecidos, queriendo silenciar a Dios y los que están viniendo en amor para traer a nuestra atención nuestro pecado. Que este sea una advertencia a nosotros. La próxima vez, tristemente, que caemos en pecado, que no seamos como Joás, hasta el punto de asesinar un amigo, un profeta de Dios, en la casa de Dios. No, que tenemos corazones suaves, humildes, para arrepentir de nuestro pecado, reconocer nuestro pecado, pedir perdón de nuestro Dios, quien es misericordioso, quien es poderoso para salvar y perdonar y restaurar nuestra relación con Él. Pero tristemente Él no lo hizo. Entonces, por eso, Dios en su venganza envió hacia Él, regresando al 2 de Reyes, capítulo 12. Este es lo que pasó entre versículo 16 y 17. Versículo 17 otra vez. Entonces Asiel, rey de Aram, subió, peleó contra Gat, lo tomó, y Asiel se propuso subir contra Jerusalén. Entonces la pregunta: Dios en su juicio, en su misericordia, está disciplinando a su hijo. Está disciplinando al rey, llamándole a arrepentimiento. ¿Pero qué iba a hacer? Versículo 18. Y Joás, rey de Judá, tomó todas las cosas sagradas que Josafat, Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, habían consagrado. Sus propias cosas sagradas y todo el oro que se encontraba en las tesorerías de la casa de Jehová y de la casa del rey, las envió a Asiel, rey de Aram. Entonces él se retiró de Jerusalén. Asiel está viniendo. Él tenía la oportunidad de salvarse de esta disciplina del Señor con arrepentimiento. En vez de eso, él corrió a la casa de Dios, a la casa que él ha pasado años en reconstrucción, la gran obra de su vida, y él robó el oro de Dios, el oro de este templo, para pagarlo hacia él, para salvar a su propia piel. Es
triste, pero también este es exactamente cómo funciona el pecado. Cuando en vez de recibiendo la disciplina de Dios y arrepintiendo, cuando tratamos de resolver el problema, claro, no fue así. El problema fue su pecado. Y este fue solamente una indicación, una advertencia, arrepiéntate. Pero él lo vio como el problema. Y él iba a comprometerse. Y él iba a robar de la casa de Dios y destruir las obras de sus manos por tantos años para tratar de escapar de la disciplina de Dios. Siempre es así con pecado, tristemente. Podemos por años y años y años, por la gracia de Dios, trabajar por su gloria. Podemos tratar de edificar la casa de Dios. ¿Y qué pasa cuando caemos en pecado? Si no somos rápidos de arrepentirnos, tan rápidamente podemos destruir la casa de Dios. Podemos traer mucho daño a la iglesia, al pueblo de Dios. Y más que todo, robar la gloria de Dios. Es triste lo que Joás hizo. Y una advertencia otra vez a nosotros, considerar las consecuencias. Y cuando venga la disciplina del Señor, ser rápido de arrepentir y no continuar endurecido en nuestro pecado, buscando cómo resolverlo en nuestro poder, en vez de comprometiéndonos a Dios, pidiendo perdón por lo que hemos hecho. Parece que él escapó. Cuando comparamos con Crónicas, aparentemente él se fue a la batalla, fue herido, fue enfermo, pero escapó. Y así él regresó a Aram. Y Joás regresó a su casa. Pero luego, en el mismo año, versículo 19, los demás hechos de Joás, todo lo que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sus siervos se levantaron, tramaron una conspiración, mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía a Sila. Pues sus siervos, Josacar, hijo de Semiat, y Josabad, hijo de Somer, lo hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y Amasías, su hijo, reinó en su lugar. Dos cosas aquí. Primero, el juicio de Dios, y segundo, la gracia de Dios. El juicio de Dios. Él pensaba que él podía escapar. Él mató a Zacarías. Él robó del templo y pagó a Ciel y él regresó. Finalmente tengo paz. No puede escapar de Dios. Él vea todo. Y tarde o temprano Dios cumplirá su palabra de juicio si uno no se arrepienta. Dios elevó otra conspiración. Recuerda, él fue salvado al principio de su vida de conspiración. Él terminó siendo asesinado por conspiración. Él salió de la casa de Dios. El texto dice que él se fue a la casa del Milo, una casa construida por Salomón. Otra conexión con Salomón, quien comenzó bien, pero terminó su vida adorando los ídolos y perdiendo su reino. Y aquí está otra sombra de Salomón, elevado por un tiempo, por la gracia de Dios, poniendo primero el templo, la casa de Dios, pero cayendo en la idolatría y perdiendo su reino. Así será si buscamos primero nuestro reino en vez del reino de Dios. Tarde o temprano, Dios traerá juicio. Y al mismo tiempo vemos la gracia de Dios. Aunque él se murió, Dios le usó para tener hijos, incluso Amasías, y su hijo reinó en su lugar. La promesa continuaba y iba a terminar con Jesús. Iba a terminar con el único rey perfecto, quien está edificando perfectamente la casa de Dios y quien, no como Salomón, no como Joás, es perfecto. Quien fue fiel hasta el fin de una cruz, hasta un fin de siendo ejecutado como Joás por una conspiración. Pero esta conspiración no fue resultado del pecado de Jesús, fue resultado de nuestro pecado, fue resultado de nuestra conspiración en contra de Dios. Jesús murió en la cruz como traidor del reino de Dios, como un blasfemador. Pero en verdad fue nosotros que son los blasfemadores, los que han traicionado en contra del reino de Dios, tratando como Atalía de establecer nuestros propios reinos. Pero por la gracia de Dios
Dios envió su Hijo, el perfecto Rey, para morir por nuestro pecado en la cruz. Y pagando por eso, Él resucitó el tercer día y Dios lo declaró: este es mi Hijo perfecto, mi Rey. Y Él lo ascendió a su trono para reinar para siempre. Y en eso Él declara por todos que se arrepientan, como Joás lo hizo, por todos que arrepienten de su pecado y confían en Cristo como su Rey y Salvador. Él nos perdona de todo nuestro pecado. Él nos recibe en su reino. Y vemos por su gracia la realidad del universo, que no somos en el centro, que no somos en el trono, que Jesús es en el trono. Y por su gracia, cuando rendimos nuestras vidas a Él como nuestro Rey, podemos tener el gozo, la paz, la tranquilidad que tenía la nación en el fin del capítulo 11, declarando: viva el Rey para siempre. Podemos decir con toda certeza: sí, viva nuestro Rey para siempre. Jesús es nuestro Rey. Y la pregunta es, primero, si hemos doblado la rodilla, hemos rendido nuestras vidas a Jesús como nuestro Rey, o como Atalía, o luego como Joás, si estamos buscando primero nuestros propios reinos en vez de su reino. Segundo, la pregunta para nosotros: si por su gracia hemos rendido nuestras vidas a Él, si estamos viviendo en la luz de esa realidad, si estamos buscando primero su reino, la edificación de su casa, la iglesia, si este es el gran plan de construcción de nuestra vida, ser siervos útiles para la edificación de la iglesia de Cristo. Y finalmente, si estamos personalmente viviendo, comiendo, creciendo en la palabra de Dios, para que cuando nuestros maestros se mueran, todavía tenemos el filtro de saber qué es la verdad o no, personalmente teniendo esta relación con la vid, con Cristo, y bebiendo de su palabra diariamente, estamos fuertes para perseverar hasta el fin de nuestra vida, porque Jesús queda fiel y su palabra sea nuestra guía por el resto de nuestras vidas. Oramos, hermanos. Gracias, oh Señor, por tu fidelidad demostrado en la vida de Joás. Gracias, Señor, por cumplir tu promesa a David para enviar un Rey eterno, nuestro Señor Jesús. Gracias por preservando la vida de Joás. Gracias por usándole para hacer cosas buenas para tu gloria en la reconstrucción de tu templo. Y al mismo tiempo, Señor, siendo fiel para disciplinar y juzgar a este hombre cuando se desfalleció de tu camino. Ayúdanos, oh Señor, de ser personas que aman a ti, aman a Cristo, aman tu palabra y viven diariamente conforme a lo que Él nos enseña. Ayúdanos, oh Señor, de ser personas que primeramente buscan a Él, su reino, la edificación de su iglesia, y en eso, oh Señor, tener vidas que traen a ti toda la gloria. En el nombre de Cristo y para su gloria oramos. Amén.